a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Quiero que abran, hermanos, por favor, leamos, porque este es un pasaje muy, muy hermoso de donde ya estamos viendo, ¿no? Como ya 3 predicaciones en cuanto a muchas doctrinas que están implícitamente y también explícitamente. Ya la semana pasada vimos la imputación del pecado. Hoy día continuaremos también viendo, amados hermanos, qué es lo que implica el pecado original. ¿En qué forma nos afectó a nosotros? ¿Por qué es que nosotros cuando expresamos y decimos el que hombre que nace desde su nacimiento o el que está en Adán está muerto en sus delitos y pecados? Y es importante entender eso. ¿Para qué? Para ver la maravilla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a poder entender, hermanos, porque si no, por eso que a veces muchos lo toman como poco, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que a veces solamente ellos lo toman como su Salvador, pero no como su Señor. Todas estas cosas es importante, ¿para qué? Para exaltar a Cristo, la obra de Cristo, su obediencia activa y su obediencia pasiva, que vamos a ver también en la próxima predicación. Leamos entonces, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. La bendita palabra del Señor dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El Señor bendiga su palabra. Y hemos visto a lo largo de las predicaciones, el apóstol Pablo hace contrastes, ¿no? De estar en Adán y de estar en Cristo. Sabemos las consecuencias de estar en Adán, que es condenación, muerte eterna. Y también sabemos, ¿no? Las bendiciones, o también lo podemos las consecuencias de la obra de Cristo, de estar en Cristo, que es vida eterna. En la anterior predicación, como les dije, hemos visto la imputación del pecado de Adán. Preguntamos, ¿no? ¿Por qué los descendientes de Adán son culpables del pecado de Adán? ¿Por qué es que se les imputa? Hemos visto a lo largo de la predicación, es porque él, que era nuestra cabeza federal, o sea, nuestro representante, que Dios había hecho un pacto con Adán, que él cumplía ese pacto, íbamos a tener bendición.
Pero sabemos la historia, qué pasó. Cayó y a causa de ese pecado todos fuimos condenados, porque Él fue nuestra cabeza federal. Dijimos también la importancia que tiene esta doctrina, amados hermanos. La doctrina de la imputación del pecado es importante. Y la importancia era porque la manera de cómo entendemos es que como somos responsables del pecado de Adán, nos va a hacer entender cómo es que nosotros como creyentes somos justos en las justicias de Cristo. Así como nos imputan el pecado de Adán, Dios nos imputa el pecado, el único pecado de la desobediencia en el Edén. De la misma forma también Dios nos imputa las justicias de Cristo, no mereciéndonos. Solo había un contraste en que el mismo apóstol Pablo, amados hermanos, lo enfatiza en Romanos capítulo 5, versículo 18. Al decir que de la misma manera. Eso es importante porque hace una conexión. Lo que ya dijo con lo que está diciendo. Está semejando, haciendo un contraste, ¿no? De estar en Cristo o las consecuencias de estar en Adán y las consecuencias de estar en Cristo. O los resultados de la obra de Adán o como resultado también la obra de Cristo. Nosotros solamente podríamos llegar a entender, amados hermanos, del por qué nosotros tenemos las justicias de Cristo a nuestro favor, si entendemos por qué también todo hombre nace culpable del pecado de Adán. Todo hombre, hermanos, tengan en cuenta, no hay nadie que se escape de ahí, todo hombre es culpable del pecado de Adán. Si entendemos el por qué también todo hombre nace culpable, es que entendemos de que ellos, Adán y Cristo, eran ¿qué? Cabezas federales de a quienes él estaba representando. Era representante. Adán era representante de toda la descendencia humana. Todos. Y Cristo, el representante, la cabeza federal de quiénes? De los escogidos. Lo que el Padre les dio desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, en la doctrina que el día de hoy vamos a ver que se trata y directamente implicada en este pasaje de Romanos 5, capítulo 5, versículo 12 al 21, en la doctrina del pecado original. Y es muy importante también entender este pecado. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado original? Ya sabemos que somos culpables de ese pecado original, pero ¿cuáles son ahora las consecuencias de ese pecado original? Eso es importante también entender. Lo primero que quiero hacer antes de ver la importancia de esta doctrina es, cuando nosotros hablamos de la doctrina del pecado original, casi siempre nos viene a nuestra mente, como dije, ¿qué nos lleva a qué? La acción que cometió Adán en el Edén. ¿Cuál fue el pecado original? Adán lo que cometió en Edén. Pero eso había consecuencias a su descendencia. La transgresión que Adán cometió en el Edén, pero eso es que no se trata solamente de la doctrina del pecado original, sino la doctrina del pecado original no solamente se enfoca en eso, sino en las consecuencias que trajo ese pecado, las consecuencias que trajo ese pecado. ¿Por qué? Porque Adán fue nuestro representante. Siempre eso tenemos que tener en cuenta. Eso siempre tenemos que recordar. ¿Por qué yo tengo que ser culpable del pecado de Adán? Porque Adán fue nuestro representante. Como dije la semana pasada, ahí hay siempre un problema. Cuando hablamos, ¿no? Pero la gente dice, ¿pero por qué? Si uno pedí que sea mi representante. Pero cuando hablamos de Cristo, que es nuestro representante porque nos salva gratuitamente, ahí sí nos te dicen, no, pero ¿por qué Cristo? Si yo no pedí que sea mi representante. Nadie va a decir eso. Se dan cuenta por el pecado del hombre, lo que van a hacer es rechazar. Eso siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos. Es importante. Entonces, la importancia de esta doctrina del pecado original, hermanos, es que solo conociendo cuál es el estado del hombre sin Cristo, solo conociendo cuál es el estado del hombre desde su nacimiento, amados hermanos, solo conociendo cuál es el estado del hombre natural, solo conociendo el estado miserable del hombre que está sin Cristo, vamos a poder entender
o vamos a poder exaltar o magnificar, nosotros vamos a poder exaltar ¿qué? La obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a ver de dónde nos sacó. ¿Por qué vamos a dar la gloria al Señor? Porque entendemos de dónde nos sacó, cómo estábamos antes sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, gozándonos de nuestro pecado. Eso es importante. Solo conociendo la doctrina del pecado original es donde nosotros podemos ver todo el esplendor del amor de nuestro Señor Jesucristo hacia los suyos. Por eso es tan importante conocer esta doctrina del pecado original, amados hermanos. Conocer cuál es el estado del hombre sin Cristo. Conocer la doctrina del pecado original, conocer el estado miserable en el cual ellos nacen. Nosotros también nacimos en ese estado. Por eso vimos, ¿no? Porque cuando los niños mueren, otros dicen, no, los niños son santos. Porque no entienden lo que implica la imputación del pecado. No entienden. Pero cuando entendemos a la luz de las Escrituras cómo nos es imputada el pecado, porque Adán fue nuestro representante, entonces por eso los niños también, cuando nacen muertos en sus delitos y pecados. Y el bebé que nace de un mes nunca ha pecado, es cierto. Pero ¿por qué mueren? Porque la causa de la muerte, que es la consecuencia del pecado, es la muerte. Porque si él no muriera, pues diríamos, sí, es santo, no merece morir. ¿Se dan cuenta que es importante entender la imputación del pecado también? Y también ahora vamos a ver las consecuencias de cómo nosotros nacemos. La semana pasada vimos una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán. Es haber sido, ¿qué? Declarados culpables. Hemos sido declarados culpables. Todos hemos sido declarados culpables en Adán. Porque haber sido culpables, o toda la raza humana fue culpable por el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque él era nuestro representante legal, nuestra cabeza federal, que Dios había definido. Nacemos culpables ante Dios. Nacemos alejados de su presencia. Nacemos en pecado, porque nosotros hemos sido representados por Adán. Nacemos por eso que alejados de Adán. Y cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Inmediatamente tuvo conciencia de su culpa. Por eso que él se escondió, porque se dio también que se vivía desnudo. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8, la escritura nos dice: entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Ellos tuvieron conciencia inmediatamente de esa culpa, amados hermanos. Se dieron cuenta que habían pecado y se escondieron de Dios. Y así nosotros nacemos. Alejados de Dios. Nos escondemos de Dios. Así nacemos todos. Nacemos culpables y nacemos con la tendencia de ¿qué? De huir de Dios. En vez de acercarnos, ¿qué hacemos? Huimos de Dios. Huimos. Nacemos con la tendencia de escondernos de Dios. Tenemos esa pecaminosidad en nuestro ser. Al no poder negar la existencia de Dios, al no poder hacerlo el hombre en su pecado, ¿qué hace? El hombre crea un ídolo en su corazón, y ese ídolo, a que ellos lo llaman Dios, en su ser, se creen a su medida, hacen un Dios a su medida, que es un Dios amante que les pueda soportar sus pecados, que le pueda soportar sus iniquidades. Por eso vemos tanta idolatría en este mundo, hermanos. Porque tratan de alejarse de Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y se hacen ¿qué? Ídolos. Se creen dioses a su medida, pero no un Dios como dicen las Escrituras.
La caída de Adán no solo trajo esa consecuencia de culpabilidad, sino también su transgresión que ocasionó que la justicia y rectitud en la cual Adán y Eva fueron creadas, porque dice, ¿no?, que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Esa justicia, esa rectitud original que había pasado por el pecado, fue destruida. Fue destruida en el momento que Adán pecó. La justicia y la rectitud, al haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios, quedó deshecha, amados hermanos. Y eso lo podemos ver en la vergüenza que ellos sintieron al conocer que estaban desnudos. Y ya no tenían una justicia, una rectitud original. Por el pecado que había pasado, se había deshecho esa justicia, esa rectitud. Entonces, por implicancia, nosotros también nacemos de esa forma, su descendencia. Todos los hombres nacemos con esa misma condición, sin justicia ni rectitud. Nacemos con una imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué? Distorsionada. No con la que tenía Adán cuando fue creada, no como la que tenía Eva cuando fue creada, sino aquella que poseyó después de que ellos pecaron. Ahora por eso nacemos con esa imagen. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Noten este relato de la descendencia de Adán. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios los hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero veamos ahora qué nos dice el versículo 3. Entendamos en qué forma ahora se refiere. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Por qué dijo? Porque ya nacía con pecado. Engendró a su semejanza, conforme a su imagen y su nombre, y le llamó su nombre Set. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Dios creó a su imagen, al hombre y a la mujer. Pero cuando ya comienza la descendencia de Adán, ¿qué pasa? Fueron creados a la imagen de Adán, en pecado. Entonces el énfasis de la escritura que aquí es que la descendencia de Adán ya no era una imagen y semejanza de Dios, como habían sido creados, sino que ahora su descendencia tenía una imagen distorsionada por causa del pecado. Así que no es solo entonces la consecuencia de que recibe la descendencia de Adán por su transgresión, solamente la ausencia de la justicia y rectitud, sino también una imagen distorsionada, tergiversada por causa del pecado. No somos lo que debemos ser, no representamos a Dios ante la creación como antes ellos representaban, antes del pecado. Entonces, cuando hablamos de la doctrina del pecado original, que hoy vamos a ver, amados hermanos, aunque tienen en cuenta estas consecuencias, la culpabilidad del pecado. Somos culpables del pecado original de Adán, sí, pero también vienen las consecuencias. La pérdida de rectitud original, la pérdida de la imagen y semejanza de Dios, una imagen distorsionada. Cuando hablamos de la doctrina original, hermanos, esa doctrina se centra principalmente en nuestra naturaleza corrupta que hemos heredado de nuestros primeros padres. Por eso dice, a imagen de Adán, ya nació su hijo. Una imagen, una naturaleza corrupta que hemos heredado de nuestros padres. Voy a decir algo que es muy importante y que debe ser parte aplicativa para muchos, tristemente, hermanos. Hay muchas personas que durante su vida, Durante su vida han sido, ¿qué? Aplaudidos. Quizás han sido niños ejemplos, estudiosos. Han sido unos estudiantes ejemplos, han sido unos esposos ejemplos, han sido ciudadanos ejemplos. Un tipo de personas que siempre han recibido una palmada en el hombro, quizás, felicitando por ser buenos. ¿Buenos en qué?
como el mundo lo ve. Esas personas tienen un gran problema cuando se expone esta doctrina del pecado original. Y es que todos realmente, ninguno de nosotros delante de Dios somos buenos. A la luz del hombre puede hacer que sean buenos, puedan que hagan cosas buenas, loables, ayudan a los pobres, ayudan a los necesitados, pero como no dan gloria a Dios, como dice Isaías, vamos a ver también. Cuando hablamos entonces de la doctrina del pecado original, estamos hablando principalmente en que nacemos con la naturaleza corrupta heredada de nuestros padres. Romanos 5, capítulo 16 y 17, que estamos estudiando, dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿El pecado de quién, hermano? Adán. Claro es la escritura, dice que a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Como dije al iniciar, la muerte es la consecuencia del pecado. Cuando Adán pecó, Dios le había dicho, ¿no?, en el pacto que él le había dado, el pacto de obras, le había dicho que si desobedecía ese mandamiento que él le había dado, que ciertamente moriría. El día que comieres, le dijo, ciertamente morirás. Y pasó eso, hermanos. Muchos dicen que no se cumplió. Muchos hablan de eso, hermanos, que solamente ellos hablan de muerte física. Pero no. Muchos dicen que en ese momento no murió Adán. Lo expresan de una manera equivocada, hermanos. Porque Adán sí murió en ese instante, cuando él pecó. Murió ¿cuánto? En cuanto a la relación con Dios. Muerte espiritual. La muerte física iba a experimentar también más adelante, tiempo después, pero lo primero que él sufrió es la muerte espiritual. Al esconderse, él estaba diciendo que ya su relación con Dios se había roto a causa del pecado. Y esa consecuencia nosotros la tenemos también, hermanos, si estamos en Cristo. Lo tuvimos los que ya son creyentes. Ahora sí ha sido restaurada solamente por Cristo, nuestra relación con Dios. Por eso que también nos llama hijos, nos adopta, nos justifica. Sin lugar a dudas, Adán murió y toda su descendencia nacen en la misma condición de muerte en cuanto a una relación con Dios. Esa es muerte espiritual. Esa es la naturaleza con que nacen todos los descendientes de Adán. Aquellos que él representaba, toda la raza humana, amados hermanos, mueren o están muertos sus delitos y pecados. Solo por Cristo vuelven a renacer, a vivir. Pues ellos, la raza humana, descendientes de Adán, que están en Adán, nacen con una naturaleza contraria a Dios, una naturaleza inclinada ¿a qué? A transgredir la ley divina de Dios, a transgredir su ley. Y esa es la verdad en la cual nacen todos los hombres. No es solamente que no seamos lo que debemos ser, sino que somos activamente lo que no deberíamos ser. Esa es la consecuencia del pecado. No es que solo la ausencia de bondad y rectitud, sino que la presencia del mal y la impiedad en los hombres. Y recuerden que se enfoca principalmente esa doctrina ¿en qué? En el hombre sin Dios. Esta doctrina principalmente se enfoca en el hombre sin Dios. Ahora, que toda la humanidad nazca con esa naturaleza corrupta, amados hermanos, depravada, es algo que no se puede negar, es innegable. La historia del hombre así lo señala. Hemos visto, se ve, toda la raza, todas las culturas, todos, ¿qué había? Asesinatos, violaciones, mentira, robo, corrupción.
Estamos palpando nosotros vivamente en nuestro Perú. Y todas las razas es la misma manera de obrar. Desde que pecó Adán fue así. Por eso es las consecuencias. ¿Que por qué todos los hombres nacen con esa inclinada hacia el pecado, hacia el mal? Porque hemos heredado ¿qué? La naturaleza de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa naturaleza pecaminosa es la que destruye a cualquier esperanza en cuanto a una bondad innata que pueden decir que tiene el hombre. Tú no le tienes que enseñar a tus hijos a pecar. Nadie enseña a tus hijos a pecar. Ya está en su naturaleza el pecar, el desobedecerte. Mucho más, si son incrédulos, eso es lo que van a hacer, desobedecerte. Todos los hombres entonces nacemos con una tendencia natural ¿a qué? A violar la ley de Dios, a la ley santa de Dios. Nacemos con esa naturaleza. Y el apóstol Pablo señala esa tendencia en Romanos capítulo 7, versículo 7, parte B y el versículo 8. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque también conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia. ¿Por qué? Porque todos nacemos con una naturaleza corrupta, muerta, depravada en cuanto a Dios. Esa palabra depravada es fuerte, ¿no, hermanos? Pero esa es la condición. El que está el hombre sin Dios, sin Cristo. Los teólogos le han llamado a esta condición que nacemos en depravación total. En los 5 puntos del calvinismo, los 5 doctrinas de la gracia, está también la depravación total del hombre. Pero quizás ustedes se pueden preguntar, pero el hombre no es tan malvado. Sí, no es tan malvado. Si el hombre no llega a ser tan malvado, amados hermanos, solo es porque Dios refrena sus pecados. Porque Dios, en su gracia restrictiva, refrena de su pecado. Pero si Dios quitara ese refreno, esa gracia, el hombre sería totalmente depravado. ¿Por qué dirán? Ya vamos a ver. Depravación total quiere decir que nuestra naturaleza humana está contaminada por el pecado, que abarca todo nuestro ser, amados hermanos. Nuestro intelecto lo domina el pecado. Nuestros sentimientos, igual. Nuestras acciones, también, hermanos. Abarca nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento. Todo nuestro ser está depravado, caído. Es decir, nuestro ser por completo está afectado por la naturaleza caída que hemos heredado de nuestros padres, que es Adán y Eva. No hay una bondad espiritual en nuestro ser, no existe. Por eso es el gran error que vemos de nuestros hermanos arminianos, que dicen que uno mismo puede hacer algo para que Dios, delante de Dios, para que Dios te pueda salvar. Alguna bondad, alguna justicia o alguna obra. Pero si la Escritura nos dice que estamos muertos, ciegos, no entendemos las cosas, que estamos con nuestro ser, nuestra naturaleza depravada, y no podemos hacer ninguna bondad espiritual delante de Dios. Por eso el hombre natural, en cuanto a Dios, no hay nada que le mueva. No hay ninguna motivación en cuanto a Dios. Por eso es que cuando predican, si el que el Señor no obra, te rechazan. Te rechazan, hermano. Hay algo que en nuestro ser que nos lleva ¿a qué? A transgredir la voluntad de Dios. Nosotros predicamos cuál es la voluntad de Dios, pero ellos ¿qué hacen? Rechazar, alejarse. Y esa es la consecuencia del pecado. Entonces, hermanos, no solo lo que podemos ver en nuestra sociedad, sino en nuestras vidas. Antes de que el Señor nos salve, tenemos visto, hermanos. Son pruebas de nuestra depravación total. Sino que también las Escrituras nos enseñan. Y esa es nuestra base de esta verdad. No nuestra experiencia,
no lo que vemos en la sociedad. Sí, nos ayuda a entender, pero lo que nos debe ayudar a entender, hermanos, es ¿qué es? Las Escrituras. Es nuestra base de nuestra verdad. Esa debe ser cimentada, ya que es la autoridad de la palabra, que es inerrante e infalible. Ahora, antes de entrar a ver cómo la Escritura describe nuestra naturaleza humana, hermanos, la naturaleza del hombre natural sin la presencia del Espíritu Santo, la naturaleza de todos los hombres que nacen, antes de entrar a ver esa descripción tenemos que definir lo que dice el término corazón, que significa en las Escrituras. Cuando hablamos de corazón podemos decir, no, nuestro corazón, la carne. Cuando las Escrituras hablan del corazón del hombre, no está hablando del órgano del hombre, hermanos. Cuando las Escrituras hablan el corazón del hombre, está hablando de todo lo que él es, su ser. El diccionario teológico define el corazón de la siguiente manera. Es la fuente o manantial de las motivaciones, el asiento de las pasiones, el centro de los procesos del pensamiento, el resorte de la conciencia. Ahora veamos qué es lo que nos dice las Escrituras. Génesis capítulo 6, versículos 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se dan cuenta? La Escritura nos habla de que el designio del corazón del hombre, ¿qué es? Solamente pensar en lo mal, desobedecer la voluntad de Dios, estar siendo desobedientes. Es la descripción que hace la Escritura, que hace Dios en cuanto al hombre. Quizás pueden decir, no, pero eso fue antes del diluvio. Dios envió el diluvio a juzgar por el pecado. Y solamente se quedó ¿quién? Noé y su familia. Y tenemos que entender, ellos no fueron escogidos porque de repente eran mejores que de los demás. No es que Dios vio en él de que algo bueno o mejor que los demás que iban a ser juzgados por el diluvio. No. La Escritura nos dice que Noé halló gracia. Solamente fue por gracia que él escogió a Noé. Halló gracia, dice, ante los ojos de Dios. Lo significa que halló gracia, favor que no merecía, porque también era de la misma condición que estaban los demás. Luego Dios hace un pacto con Noé. Hace un pacto, ¿para qué? Para asegurar que alguien iba a venir. ¿Quién es, hermanos? Cristo. Él hizo un pacto viendo que alguien iba a venir y que aquel que también iba a destruir las consecuencias de ese pecado. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es el pacto que hace Dios con Noé. Dios con Noé. Pero siempre, el Señor resalta de que el hombre, su corazón, siempre que es malo. Siempre. El rey David también expresando su arrepentimiento de sus pecados, que dice en Salmos 51, versículo 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tus multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David estaba reconociendo que él peca porque es un ser pecador, porque esa es su naturaleza, desde su concepción, él nació en pecado. No está hablando del pecado de su madre, sino que nos está haciendo entender de que nosotros nacemos con esa naturaleza depravada.
Ahora, por medio del profeta Jeremías también nos dice el Señor, mostrando lo que es la naturaleza del hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No solamente es engañoso, sino dice que es perverso. ¿Quién la conocerá? Esa es la descripción que hace Dios por medio de este profeta Jeremías, hermano. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo también habla. ¿Cómo es el condición? Él describe el corazón del hombre. Mateo capítulo 15, versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Por qué se ofendieron? Porque sabía de que de ellos estaba hablando. Pero quizás sus discípulos no entendieron. Y en el versículo 18 les explica el Señor. Pero lo que sale de la boca, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón, ¿qué sale? Mira la descripción del hombre sin Dios. La descripción del hombre sin Cristo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y ahí puedes poner todos los pecados. El matar sale también de tu corazón depravado. El violar, el robar, todo. Por eso que todas las culturas, todas las sociedades, como dije, tienen la misma situación. No hay ni una cultura que se pueda salvar de esa condición. Todos son de esa manera. Porque están sin Cristo. El apóstol Pablo cambia la ilustración de corazón por algo que también utiliza como hace el contraste, la influencia del espíritu y en la carne, dice. Cuando Pablo habla de la carne, no está refiriéndose a nuestro cuerpo físico. Tenemos que tener en cuenta. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en la historia de la iglesia, ¿qué pasaba? Muchos entendieron que el pecado estaba en esta carne que podemos ver. ¿Por qué? Por eso que los monjes a veces se encerraban en los monasterios, se flagelaban, casi se dejaban morir de hambre, porque pensaban que haciendo así iban a poder mortificar sus pecados. Pero no es así, hermanos. Porque pensaban que el pecado estaba en la carne. Y muchos hoy en día también ven. Por eso que a veces el ayuno lo toman de esa forma. Voy a debilitarme mi cuerpo, ¿para qué? Para que mi espíritu se exalte. Y esa no es la manera de tomar el ayuno. Tenemos que tener en cuenta. Porque el pecado está en nuestro ser. Y Pablo no toma el término de carne de esa manera. Claramente el apóstol Pablo está hablando de aquello que va en qué? En contra de lo que es espiritual. Esa es la manera en que Pablo toma carne. Y Pablo da una definición tremenda de esa verdad de la naturaleza humana. En Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y esto está hablando de un hombre regenerado. Pero tal vez la mayor prueba, amados hermanos, de esa manera de actuar del hombre, de cómo está depravado el hombre, es lo que nos dice también en Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Que el hombre lo rechaza, amados hermanos, es la mayor prueba de su estado depravado de aquel hombre. Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, mira, qué descripción, hermanos. Dice que la luz vino al mundo y ¿qué?
¿Y los hombres qué amaron más? Las tinieblas, su pecado. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El teólogo Charles Hodge, en su teología sistemática, en el tomo 1, dice: la conducta de los hombres para con Cristo es la más clara prueba de la apostasía de nuestra raza y de la profundidad de la depravación en la que está hundida. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Entonces, hermanos, esa es la manera en que la Escritura describe la naturaleza del hombre en su estado natural. Un ser depravado, totalmente inclinado hacia el mal. La naturaleza depravada en la cual nacemos todos los hombres. Ahora, ¿cuál también podemos ver, ahora, ¿cuál es tu objetivo de tu vida? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿En qué empleas tus esfuerzos cada mañana? ¿Cuáles son tus sueños? ¿O en qué empleas tus fuerzas? ¿Es en agradarte a ti mismo? ¿Será en eso, amados hermanos? ¿O quizás en lograr económicamente, o lograr quizás una carrera? ¿Para qué? ¿Para que te miren y te alaben? ¿Será esa tu manera, tu pensar? Si ese es tu pensar, lo que hace es ver que tu condición depravada. ¿Sabes por qué? Porque tú no hemos sido creados, amados hermanos, para que nosotros satisfacernos a nosotros mismos, sino fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿En qué? En todo lo que hagamos, hermanos. Pero cuando el hombre solo quiere llevar a cabo sus sueños para su propio ser, eso demuestra que su naturaleza está en corrupción, depravada. Por eso vemos, hermanos, no les importa Dios. Les importa su trabajo, les importa otras cosas para que se sientan bien ellos y rechazan. Y mira cómo lo expone también el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, la prueba más clara también que tu ser tiene es que digas internamente, te preguntes, ¿por qué yo hago lo que hago? Y si Dios no está en tus pensamientos y no es para que des gloria a Dios, entonces estás ajeno de la vida de Dios. Por eso el Señor también Jesucristo habla acerca de quiénes son sus discípulos. Y la primera demanda, ¿cuál es? Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esa es la descripción de la Escritura que dice que el hombre está muerto con una naturaleza depravada, sin Cristo, porque no ha recibido el nacimiento espiritual. Entonces la doctrina del pecado original no solo se queda allí, no solo se queda en describir nuestra naturaleza, sino que también muestra que la incapacidad que esta naturaleza trae. ¿Por qué? Porque no podemos, estamos muertos, acercarnos a Dios por nosotros mismos. Conocemos muchos que supuestamente conocen todo la Biblia. Un ejemplo les puede dar Alan García. Él sabía la Biblia se la sabía de capa a capa. Él conocía las Escrituras, pero el conocer toda la Biblia ¿le sirvió para que sea salvo? No. Él no tuvo la capacidad ¿de qué? De apropiarse de lo que él conocía. La Escritura muestra ese tipo de personas que son ¿qué? Ciegos espirituales. Ese es el término que utiliza ¿para qué? Para mostrar esa incapacidad. Dice Juan capítulo 3, versículo 2 al 3.
Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, ¿no? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ni si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede percibir el reino de Dios. No puede percibir el Nicodemo, siendo maestro de la ley, no entendía lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Por eso que le reprende en el versículo 10, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Te das cuenta? Puedes tener todo el conocimiento de la Biblia, pero si no te apropias lo que es la verdad de la Biblia, estás en esa condición. Muchas personas pueden reconocer intelectualmente toda la Biblia, pero no pueden atesorarse. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ciega. Pablo le dice a los intelectuales de Corinto, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entender, porque se han de discernir espiritual muerte. Si están muertos, ciegos, esclavos del pecado, no van a poder percibir. Eso es lo que pasa y vemos. No tienen la capacidad de percibir las cosas del Espíritu de Dios. Por eso la Escritura llama que son ciegos. El hombre en su estado natural es ciego ante las cosas de Dios. Por eso es que rechazan, hermanos. No las pueden percibir, no las pueden abrazar, no las pueden hacer suyas, hermanos. No pueden tomar esa verdad de Cristo, que Cristo vino a este mundo a morir por su pecado. No pueden atesorarla en su ser. Entonces la primera consecuencia de esta, en cuanto a esta naturaleza corrupta, es que no pueden abrazar el Evangelio. No pueden percibir el reino de Dios. Ahora, esa incapacidad también que trae naturaleza va más allá. También esa incapacidad lo que muestra es que el hombre no puede hacer nada que pueda agradar a Dios. El hombre en su estado natural nada hace para agradar a Dios. Pero alguien puede decir, aunque yo no soy de Cristo, aunque yo no soy seguidor de Cristo, pero yo hago muchas cosas buenas. Ayudo a los pobres, no hago maldad a nadie. Y eso se escucha siempre cuando a alguien se le predica. Que él está basándose justificándose en sus actos. Pero quiero decirte, hermanos, que aún esas acciones que delante de Dios, ¿qué es? Como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué esas obras que a los ojos de los demás no podrían ser obras bondadosas delante de Dios? ¿Por qué? Porque cuando la hace, no las hace guiada por el estándar de la palabra de Dios. Porque cuando la hacen, no la hacen por fe. Porque cuando la hacen, no lo hacen ¿qué? Glorificar a Dios. Solamente lo hacen ¿para qué? Para ser visto por ellos, para ser glorificado, para ser aplaudido por el hombre, para darse la gloria a él mismo. Y nunca en esos actos, en esas obras, está presente Dios. Nunca está presente en lo que hacen. Y si Dios no está presente en lo que hacen, para Dios ¿qué es? Es como trapos de inmundicia. El universo entero tiene un propósito, ¿qué? La gloria de Dios. Si alguien hace algo sin ese propósito, haga lo que haga delante de Dios, es como trapo de inmundicia. Pablo señala esta incapacidad de poder hacer algo bueno en cuanto a Dios, señalando que el hombre está, dice que, muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él os dio vida, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Antes, ¿qué andábamos? Hicimos las cosas del mundo, participamos en las cosas del mundo. Esas costumbres que antes nos gozábamos en ellas, hermano. ¿O no? Sí, nos gozábamos. Queríamos andar en las corrientes de este mundo.
conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y los deseos y de los pensamientos. Y éramos ¿qué? Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del hombre sin Cristo, hijos de ira. Es un estado miserable, hermanos. El hombre cree que es agradable a Dios cuando está viviendo solamente guiado ¿en qué? En sus propios deseos. Muchos dicen, no, yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Pero será agradable eso? No. Una relación con Dios tiene que ser a la luz de las Escrituras, pero solamente por Cristo. Sin Cristo, no, hermanos. Ahora, otra incapacidad que la Escritura también nos muestra por esta condición miserable en que el hombre se halla o que el hombre nace, es que no tiene la capacidad de librarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Él no puede por sí mismo diciendo, bueno, yo conozco lo que soy un pecador, tengo la ley de Dios. Entonces, ahora mi propósito va a ser ¿qué? Cumplir la ley de Dios. ¿Será posible? Sabemos que no. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado, son esclavos del pecado. La Escritura dice que es esclavo del pecado. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan también lo que dijo el Señor Jesucristo? En Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer, hasta los incrédulos lo utilizan. Pero equivocadamente, hermanos. El hombre que piensa de que de manera natural puede transformar su ser, o poder ser una rama fuera del olivo, pueda alcanzar algo delante de Dios, está totalmente equivocado. Juan capítulo 6, versículo 34, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo lleva. Eso es un versículo importante de entender. Y esto hace caer la enseñanza de que uno mismo tiene la posibilidad de alcanzar a Dios. O es que Dios te ha dado dos caminos, de rechazarlo o no, el Padre te lleva al Hijo. Ninguno puede venir a mí y eso es, dice, incapacidad. Porque ninguno puede ir a Él, esa es incapacidad. Si el Padre no me trajere y viene a mí. Así que la condición del hombre natural está en esa condición terrible, hermanos. El teólogo Agustín de Hipona, y hemos visto también en cuanto al libre albedrío, ¿qué pasaba cuando estaba en su estado de inocencia? El hombre antes podía no pecar. Adán, si él hubiera querido, no hubiera pecado en el Edén. Pero después de la caída, dice Agustín de Hipona, el hombre no puede no pecar. Entonces, ¿qué quiere decir? Su tendencia es pecar nada más, porque no puede no pecar. Esa es la condición del hombre. Es una forma literal también que la Escritura nos muestra la incapacidad. Jeremías capítulo 13, versículo 23 nos dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Etíopes son de piel morena. ¿Podrá cambiar de color que ellos quieren? No. Ahora el leopardo nace con manchas. ¿Podrá por él solo borrar esas manchas?
No, la respuesta, sabemos. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. No, no pueden hacer el bien. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. El hombre está en ese estado miserable de pecado, hermanos. Entonces, hermanos, entender esto, entender la doctrina del pecado original, entender la terrible condición que tiene el hombre delante de Dios sin Cristo, que ese hombre que desde su nacimiento, o las consecuencias del pecado de Adán, es lo que nos permite que atesorar, amar a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendemos cuál es nuestra condición delante de Dios sin Cristo. Entonces, queridos hermanos, es importante enseñar la doctrina de la total pecaminosidad e incapacidad del hombre, o la depravación del hombre. Porque si los hombres no son corruptos, no tienen necesidad de Dios. Si los hombres creen que no son corruptos, si los hombres creen que no son pecadores, no tienen necesidad de la cruz. Por eso rechazan, porque ellos se creen que no tienen necesidad de la cruz. Si los hombres no son pecadores, ¿qué? No tienen la necesidad de un Salvador también. Si los hombres no están perdidos, no tienen la necesidad de las misericordias del Señor. Si el hombre se cree que no tiene necesidad de esas cosas, no necesita de Dios, no necesita las misericordias de Dios. Solo cuando los hombres, por la gracia de Dios, se vean a sí mismos como verdaderos pecadores, o como son condenados e incapaces de salvarse a sí mismos, culpables delante de Dios, entonces ¿qué? Irán corriendo a los pies de Cristo, porque entienden su estado miserable. Terminamos con lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros también debemos gracias a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro representante legal, que nos fue imputada sus justicias. Por eso entender lo que implica esa doctrina, entender la condición del hombre, entender, aún siendo creyentes, de qué condición nos ha sacado, nos ha librado. Eso lo que nos vamos a hacer es que amar más a nuestro Dios. Entender más que la obra que hace nuestro Dios, su obediencia activa y su obediencia pasiva, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, hermanos, viendo la condición del hombre, en esta doctrina del pecado original, en la próxima predicación estaremos viendo que la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia pasiva y obediencia activa. Cristo hizo eso para librarnos de esa condición miserable que estábamos delante de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en los delitos y pecados, ciegos, no entendíamos. Ahora, aquellos que aún no conocen a Cristo, esa es su condición. ¿Es dura la palabra? Sí. Cuando alguien te diga que eres depravado, tu naturaleza es depravada, sí, es dura la palabra, pero eso es lo que la Escritura nos dice, nuestra condición. Te puedes creer que eres bueno delante de Dios porque quizás haces buenas obras, no haces maldad a nadie. Este es un supuesto negado, ¿no? Te puedes creer que desde tu nacimiento nunca has pecado hasta ahora, pero te recuerdo que eres culpable del pecado de Adán, porque él fue tu representante y por ese pecado Dios es justo en castigarte, llevarte a la condenación eterna. No podemos escapar de esa condición, ya que
Ese pecado de Adán nos fue imputada. Pero sabemos que nadie en este mundo, nadie es santo que no haya cometido ningún pecado. Todos nacemos con esa condición depravada, todos nacemos con esa condición. Meditemos en eso, hermanos. ¿Para qué? Para poder entrar a la siguiente predicación, en ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vamos a poder exaltar, glorificar a nuestro Dios. Esa condición en la cual estábamos, ¿cuál fue el beneficio de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, bendito Señor.